Mirad, muñequeras, así tengo a Rayo y a Chispa. Perdonad mi voz, pero ya sabéis que la primavera me afecta bastante. Le he hecho la misma carita con las mismas medidas, lo único que le he cambiado es el color de los ojos. Lo demás igual, mismo cuerpo y exactamente igual. Vamos a centrarnos en Chispa y os voy a decir la diferencia. Los zapatitos, como no, con un lazo, no podía ser de otra manera. Voy a deciros cómo lo he hecho. He cortado una tira de 38 centímetros por 5 de alto. Voy a ponerlo aquí al medio y aquí voy a pasarle un pequeño frunce. Este año las alergias ya están avisando a los médicos que van a ser importantes y la mía, como veis, ya ha empezado. Intentaré hacer el vídeo con más música y con menos voz porque resulta un poco feo estar hablando así. Bueno, mirad, vamos a coger la parte de atrás y después de haberle hecho este frunce le vamos a hacer aquí una puntada. Cogeremos desde el centro y saldremos por la parte de arriba, más o menos por el borde de los dos tejidos. Y aquí vamos a darle una pequeña lazada. Tiramos fuerte y hacemos un nudo. Este tejido se deshilacha y así debe ser para la muñeca. Es una muñeca de un estilo que va, mientras más deshilachada la ropita, mejor. El estilo country tiene esa particularidad y la verdad es que a mí me gusta un montón. Bien, pues ya que tenemos hecho este lacito, vamos a pasarlo de un lado a otro y le haremos una lazada. Yo os la he puesto en un lado, pero vosotras podéis ponerla delante si os gusta. O si queréis ponerle pues una cinta bonita o una picunela, un trocito de gasa, una puntilla, lo que tengáis, lo que os guste. Y ahora, sin más, voy a cortar aquí un poquito en diagonal para darle esa gracia. Y aquí también. ¿Veis? Y así queda este zapatito. Muy coqueto y la verdad es que bonito. ¿Veis? Los hilillos es la gracia y el toque de este tipo de muñequitas. Bueno, yo ya le he hecho la técnica del bolsillo y ahora vamos a peinarla. Os comento, yo he cortado ya todos estos ataditos y me he entretenido en abrir las hebras, que simplemente es coger, abrir y sacar. En esta ocasión cada cabo tiene 3 hebras y así lo he ido haciendo por cada atadito. Creo que he contado 21. Y ahora os comento cómo he hecho estos ataditos. Mirad, con la regla esta que tengo de óvalos, con la medida que tiene, que es tiene una medida de 13 centímetros. Con un trocito de cartón o similar también os sirve. He utilizado la misma lana que con Rayo, porque son dos hermanos que se llevan súper bien y quieren ir muy conjuntados. Cogemos nuestra regla y daremos 10 vueltas. Aquí cortaré y cogeré un trocito para hacer el atadito. Y ahora abro aquí a la mitad, justo por donde hemos doblado, recorto todo este exceso y lo que haré es quitarle, abrirle los cabos, así, de esta forma.
Bueno, pues esta vez lo vamos a poner con silicona. Yo ya la tengo calentita, la pistola ya está en su punto y vamos a empezar a vestirla. Ya os digo que esta mesa me resbala un montón, voy a intentar ponerlo de forma que lo veamos bien. Vamos a empezar por la parte de atrás. Vamos a coger uno de los ataditos y vamos a empezar a colocarlo desde el centro hacia los extremos. Y más o menos pues como a unos 2 dedos, queda más arriba, 3 deditos. Vamos a ir poniéndole todo el contorno. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. Voy a hacerle 3 más y ahora cuando los tenga hecho vuelvo a terminarla. Pues vamos a terminarla. Vamos a ponerle por la parte que nos queda por cubrir. Ahora por la parte de abajo vamos a levantarle un poquito el pelo y vamos a pegarle solamente la parte del fondo, lo que digamos está en contacto con la cabecita. Hacemos igual por la parte del lateral sin llegar a la carita. Y por este lado también. Y ahora ya nos quedará peinarla. Mirad, así da igual como la peinemos porque no se ven ningún tipo de rayas. ¿Veis? Podemos peinarla hacia un lado o hacia el otro. Queda igual de bonita. Y además queda súper bien rematadito este peinado así. Recortamos todos los piquitos que no nos gusten.
Y así nos quedará súper guapa. ¿Qué os parece? Tiene un look muy desenfadado. A mí me gusta así, que quede muy despeinada. Ya sabéis, las que me seguís, que me gustan las cositas desiguales, y las muñecas y los muñecos me gustan muy despeinados. Ahora vamos a ponerle un detalle, que yo en esta ocasión le he hecho una pañoleta. No sé cómo le llamáis en vuestro país, yo lo conozco como pañoleta. Es un pañuelo que se lo vamos a atar a la cabeza. Mirad, como no me cabe todo, no me va a caber todo en el patrón, os voy a dejar este patrón hecho, valga la redundancia, pero tenéis que contar que desde el pico hasta el final tiene que tener 50 centímetros, ¿vale? Os lo dejaré escrito, pero mejor os lo explicaré porque no me dará todo el folio donde os lo tenga que hacer. Os voy a dejar el folio completo, o igual os dejo así un trocito nada más, pero tenéis que contar que desde el borde hasta el final tiene que tener 50 centímetros. En esta parte, la parte de abajo la cortáis tal y como el patrón lo marca. Y ahora se la vamos a colocar. Yo lo he cortado con una tijera zigzag, pero podéis cortarla como os guste. Vamos a ayudarnos de unos alfileres para colocársela en su sitio. La vamos a peinar bien y vamos a pasarla por la parte de atrás. No le voy a recoger todo el pelito, le voy a dejar un mechón delante suelto, y aquí también. Y ahora por la parte de atrás voy a darle un cruce. Miraré que me quede en el centro, y por la parte de aquí lo voy a cruzar. Mirad, aquí voy a dar este cruce de esta forma, y de momento, para ayudarme, lo voy a sujetar con un alfiler para que no se me mueva. Y ahora voy a venirme desde un lado y el otro hacia arriba. Haré un poquito de fuerza para sujetarla, y aquí le voy a hacer un nudo. Lo podéis dejar así, suelto, o como yo lo voy a hacer, que le voy a cortar un trocito, que creo que le va a quedar más gracioso. Pues mirad, en vez de 50, pues le ponéis 40 o 45, pero eso también es mejor que lo midáis, porque según la cantidad de lana que le hayáis puesto al pelito, pues nos hará falta más o menos cantidad. ¿Veis? Se lo colocamos bien, que le quede bien gracioso. Le quitamos los pelillos de la cara y el alfiler que hemos puesto aquí detrás, y así nos va a quedar peinadita por detrás. Mirad qué guapa, con su pañoleta, y por la parte de delante pues con estos pelillos que le caen súper bonitos por la carilla. A mí me gusta así. A lo mejor aquí le pongo un poquito más hacia adentro y le dejo menos cantidad. Voy a dejarle un poquito solo y el resto se lo voy a poner hacia atrás. Que así yo creo que le queda más simpático. Voy a ponerle también el otro más cortito. Más cortito no, con menos cantidad de pelo. Voy a dejarle aquí unos mechones y el resto hacia atrás. Yo creo que así está más mona. ¿Qué os parece a vosotras? ¿Cómo os gusta más? Me lo dejáis en comentarios y así sabré vuestra opinión. Voy a cortarle más este lacito. Le voy a dejar un poquito más corto.
Así le queda mucho más mono. Más cortito, más gracioso, más simpático. Pues así nos va quedando esta pequeña. La verdad es que está monísima. Este nudo está un poco torcido. Ahora sí. Así está más mona. Bueno, pues dejándole los ojitos al aire, que pueda ver todo lo que hay en este bonito mundo, será suficiente. Me encanta cómo queda. La verdad es que le da un toque súper bonito. ¿Qué os parece? La pañoleta le queda ideal. Es una monada. Bueno, pues vamos a irle bajando un poquito el pelito para que baje también la pañoleta. Y así es como nos va a quedar. Súper guapa. Mirad qué carita más mona. Bueno, pues vamos a empezar a vestirla porque esta lindura sí quiere ir a jugar.